Nos acompaña ya a esta hora el licenciado Juan Cubi. Él es analista político, también editorialista de varios medios de comunicación. Juan, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos gustaría conocer cuál es tu lectura respecto de lo que fue el encuentro entre los candidatos Yacu Pérez Guartambel de Pachacuti y Guillermo Lasso de la Alianza Creo Partido Social Cristiano en el Consejo Nacional el día de ayer. Mucho se habló, pudimos leer en redes sociales una gran cantidad de criterios respecto de lo que fue este encuentro que generó mucha expectativa en todo el país. Se habló de que simplemente era un show. También se dijo que lo que se buscaba, más allá de un acuerdo para el reconteo de votos, era un acuerdo de cara a la segunda vuelta electoral y un acuerdo político para el próximo gobierno en los siguientes 4 años. También se dijo que era un espacio que crearon los dos candidatos para mostrarle a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que quien quiera de ellos era una mejor opción frente al correísmo. En este contexto y en esta gran cantidad de criterios que circulaban el día de ayer, ¿cuál es tu lectura respecto de lo que ocurrió el día de ayer? Rosana, muy buenos días, gracias por el espacio. Quisiera en primer lugar señalar que esto no debería estar ocurriendo. Si tuviéramos un sistema electoral moderno, confiable, imparcial, absolutamente eficiente, no deberíamos estar discutiendo esto. Las elecciones tenían que haber concluido el 7 de febrero con los resultados y luego se habría convocado una segunda vuelta. Lamentablemente de esto ya se había advertido. La propia ineptitud, la conflictividad interna del Consejo Nacional Electoral, la pugna con la otra instancia electoral que es el contencioso, etcétera, más la actitud abiertamente boicoteadora de algunos candidatos, ¿sí? Ya presagiaba que iba a haber este tipo de conflictos. No olvidemos que hace 3-4 semanas se denunció el tema de la impresión de las papeletas con un error garrafal. Días antes de la elección ya se puso en duda la elección de los parlamentarios andinos. Es decir, hay una secuencia de hechos que ponían ya una serie de objeciones y dudas a este proceso electoral. Lo que ocurrió el día de ayer me parece que era la única salida medianamente satisfactoria para esa profunda inquietud y desconfianza que está sembrada en la ciudadanía. Porque la gente está indignada, más allá de que tenga opciones electorales o favoritos electorales para la primera o la segunda vuelta, a la gente le molesta que aparezca la idea de que se le está haciendo trampa, de que puede robarse una elección en el caso de que se perjudique un candidato. Y mucho más tratándose de la candidatura de una persona que tiene obviamente una imagen de ser un candidato popular, venido de sectores populares, frente a lo que ven como un sistema político en manos de las viejas fuerzas, de los viejos partidos, de los viejos grupos de poder. ¿Sí? Esa es la imagen que dejó proyectando lamentablemente este proceso electoral, y el Consejo ha buscado esta salida, entiendo que consensuada, que probablemente también dé sorpresas, porque cada día aparecen más evidencias de que ha habido provincias, ha habido juntas, recintos donde en efecto se han cometido irregularidades. Ahora, Juan, este fantasma del fraude lo venimos viviendo ya desde hace unos cuantos procesos electorales anteriores. En este proceso electoral actual, como vemos, no ha sido la diferencia, y esto parte de una profunda desconfianza que va generándose en los ciudadanos, en las ciudadanas, en el Consejo Nacional Electoral tal y como está concebido. Mucho se ha dicho también en el transcurso de todo el proceso desde que inició, de a quién se pertenecen los consejeros, si se pertenecen a Creo, si se pertenecen al correísmo, si se pertenecen a Pachacuti, es decir, de en qué medida está politizado el Consejo Nacional Electoral y cuánto esto puede influir en este proceso que se está llevando a cabo ahora a partir de lo que vimos el día de ayer. Le escuchamos al consejero Pita, le escuchamos al consejero Verde Soto, le escuchamos a la misma presidenta Diana Atamaín, y al parecer en lo que se pudo observar y ver públicamente, efectivamente lo que se quería es llegar a un acuerdo en el que todos queden contentos.
A ver, Rosana, el fantasma del fraude es un fantasma que ha sido permanente en la historia de la República del Ecuador. Desde el siglo XIX, el siglo XX, siempre rondó esta idea de que se le metía mano a las elecciones, de que los grupos de poder y los juegos de poder obviaban la parte técnica, por ponerle un nombre, de las elecciones, que es respetar la voluntad popular. ¿Sí? No olvide que la figura de Velasco Ibarra creció y se hizo un referente electoral a partir de las denuncias de fraude. No olvide que al retorno a la democracia en el año 79 ya se inmortalizó esa tristemente célebre frase del pálido reflejo de lo que vendrá, donde se anticipaba lo que podría haber sido ya una manipulación del proceso electoral. Y durante la etapa del correato era obvio, era evidente que ese manejo arbitrario de la instancia electoral lo único que hacía era reconfirmar que esa instancia no estaba sirviendo a su propósito, que era garantizar elecciones limpias. De manera que este momento estamos reeditando esas falencias de nuestra institucionalidad electoral, pero en una situación tremendamente grave. Tenemos en este momento un país en una profunda crisis política, social, económica, sanitaria, todas producto de la pandemia, obviamente. Tenemos una crisis ética sin precedentes, porque la corrupción está devorando este país. Y vamos a sumar ahora una crisis institucional, porque, como usted señala, el Consejo Nacional Electoral difícilmente va a recuperar la legitimidad o alcanzar, sería más apropiado decirlo, la legitimidad que requiere para convertirse en un árbitro de una disputa política que debería llevarse a cabo en otros espacios. Para eso hay un congreso, para eso hay un debate público, donde no debería estar inmerso el Consejo Nacional Electoral. Pero usted bien lo señala, como está repartido por partidos, deja de ser una instancia política en el sentido de una institución que es parte de una disputa del poder y se convierte en una instancia partidaria, donde lo que se juega son intereses ya, digamos, intereses parciales, y el Consejo Nacional Electoral debería estar preocupada por un interés general, que es darle a la ciudadanía la satisfacción de saber que su expresión en las urnas finalmente es computada coherentemente para dar resultados. Y eso no lo hemos logrado, y espero que algún día se lo logre, porque lo mínimo que pide o que aspira una república es tener una instancia o un organismo electoral absolutamente confiable. Este rato esperemos, ¿sí?, que el resultado de este proceso en efecto entregue al país resultados satisfactorios y sobre todo confiables para al menos poder concluir con la segunda vuelta electoral. Lo que sería ya inaceptable es que estos errores, estas dudas persistan en la segunda vuelta electoral. Creo que este país, y esto lo vengo repitiendo ya hace meses, no está para otro apagón electrónico. Y sin embargo, mire lo que ha sucedido con el tema este de las inconsistencias en la proclamación de resultados y la aparición de evidencias o de indicios de un eventual fraude. Juan, ¿cuál fue el objetivo real de este encuentro entre los dos candidatos el día de ayer? ¿Había la intención de llegar realmente a un pacto, a un acuerdo político de cara a la segunda vuelta electoral? Esto además provocó algunas reacciones, sobre todo de dirigentes del sector indígena, advirtiendo que jamás pactarían con la derecha. ¿O realmente podemos creer los ecuatorianos, las ecuatorianas, de que se trató de un encuentro que lo único que buscaba era transparentar este proceso electoral y efectivamente darle cierta legitimidad a quien a la final pase a la segunda vuelta? Rosana, las interpretaciones sobre lo de ayer van a ser infinitas. Usted conoce en nuestro país los correos de brujas y las especulaciones son muy comunes. Mucha gente dirá que detrás hubo algún tipo de pacto, de acuerdo secreto. Eso es inevitable, ¿sí? Habrá que ver cómo se dan los hechos, habrá que ver qué sucede con esa decisión que se tomó ayer, pero me parece que era una opción posible y viable para salir del entrampamiento. Ahora, no se olvide que el tema electoral no es un tema simplemente de conteo de votos, es un tema político.
porque lamentablemente lo que están operando sobre la decisión del organismo electoral son fuerzas políticas, ¿no? Y es un organismo que está sujeto a presiones. Entonces, ¿qué es lo que uno lee a simple vista? Que en efecto se pretendió perjudicar la candidatura de una persona que podría parecer este momento como un outsider, ¿no? Una persona que da una sorpresa y que rompe este esquema que había sido muy cuidadosamente preparado por los grupos de poder, ¿no? Desde hace tiempo se venía, digamos, señalando la eventualidad de una final entre dos candidatos, se daban cifras que siempre denunciamos, algunos que hacemos análisis política como cifras falsas en las encuestadoras. Y fíjese la conclusión del día 7 de febrero, se le entrega las dos exit poll a dos encuestadoras que no solamente habían cometido reiteradamente errores en el pasado, sino que estaban alineadas con los dos candidatos que se suponía que debían entrar a la segunda vuelta. Y proclaman resultados con una diferencia de 3 o 4 puntos que se desvaneció apenas el Consejo Nacional Electoral hizo público el conteo rápido. Entonces, todos estos elementos generan desconfianza, provocan a suspicacia ciudadana. Dicen, bueno, ¿qué hay detrás de estas decisiones de las autoridades electorales, de este pacto que aparece entre el señor Nebot, el señor Correa y el señor Lasso para legitimar estas decisiones? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pues la gente concluye fácilmente. Quieren impedir que una persona del pueblo, que un hombre que pertenece a los sectores indígenas y sociales pueda eventualmente disputar una segunda vuelta. Eso es lo que queda en el ambiente y esa cuestión tiene que ser desvanecida con una decisión absolutamente creíble por parte del Consejo Nacional Electoral. De manera que más allá de las especulaciones o las interpretaciones de los hechos de ayer, creo que lo fundamental es que de aquí salga una información y una decisión final que no tenga sombra de dudas respecto de los resultados electorales. Ahora, Juan, debe llamarnos la atención esta nueva categoría que incluyó el Consejo Nacional Electoral en este proceso del 7 de febrero, que son las actas con novedad. Además que nos llama la atención la cantidad de actas con novedad que hay, o los ecuatorianos no podemos hacer bien una tarea como contabilizar votos y llenar un acta, estamos cometiendo errores a propósito, hay demasiado descuido. Debe realmente sorprendernos esto, porque es ahí donde se entrampa el tema del reconteo, y quizás fue estas actas con novedad las que empezaron a reducirle el porcentaje de la votación a Yacu Pérez Guartambel. Pero además debería llamarnos también la atención que la gran mayoría está en la provincia del Guayas. Absolutamente. Y no es hay que decir que no es una novedad que el problema se dé en el Tribunal Provincial Electoral del Guayas, porque ha sido un tribunal donde históricamente siempre ha habido conflictos, irregularidades, objeciones, impugnaciones, ¿sí? Lo que claro, genera mayor suspicacia es que hayan dejado eso para el último. Y justamente una vez que teníamos más o menos una tendencia nacional, resulta que viran esa tendencia con una serie de actas rezagadas, con inconsistencias o con novedad, como usted señala, y a la vuelta de 24 horas se había alterado totalmente el resultado final. Y claro, todo el mundo dice, bueno, ¿cómo así? ¿Por qué una provincia como Guayas, que tiene todas las condiciones de infraestructura para hacer para contar, digamos, las juntas, los votos de una manera bastante ágil, ¿por qué se rezaga tanto? Eso es entendible que le digan a usted, por ejemplo, en Morona, Santiago, que hay comunidades que tienen que enviar las urnas en avioneta, que se demoren 24 horas, que se demoren en el proceso, en el conteo, por estas dificultades geográficas. Pero, disculpe, si en Guayaquil, Cuenca mismo, que tuvo una papeleta adicional, otras ciudades más o menos, digamos, grandes del país, culminan el conteo, ¿por qué en Guayaquil no? Y además, coincidencialmente, Guayaquil, es un territorio que históricamente ha estado controlado por los socialcristianos, y eso lo sabe y lo dice todo el mundo. Los aparatos, digamos, burocráticos del Consejo Nacional Electoral han sido controlados por ellos. Y por eso usted ha visto que cada elección siempre se generan disputas, problemas, conflictos, incluso a veces enfrentamientos físicos en esos tribunales provinciales.
Entonces, claro, a uno le llama la atención. Dejan para el último, más o menos, y voy a hacer una simple especulación, ¿no? Pensando mal, como diciendo, a ver, si las cuentas no nos cuadran en el proceso de conteo, dejemos esto para arreglarlas a última hora, ¿no? Y eso es la sensación que tenemos muchos ecuatorianos. Ahora, este antecedente, como decía hace un momento, también debería preocuparnos en este proceso de reconteo. Se van a recontar el 100% de los votos en la provincia del Guayas. Si en un 2% nos tardamos una semana aproximadamente, nos preocupan los tiempos respecto de la segunda vuelta electoral, que será el 11 de abril, y todas las actividades además que hay que realizar en este periodo, la misma campaña electoral, el debate obligado por parte del Consejo Nacional Electoral. Vuelvo a insistir, el tema de la confianza en este nuevo proceso. Como dicen los mexicanos, ni modo cuate. Ya está hecho el daño, hay que repararlo. Pues no podemos, por problemas de tiempo o por problemas de recursos financieros, permitir que se cometa una ilegalidad con algo tan importante como es la decisión en las urnas de los ecuatorianos. No hay cómo aceptar. Escuchaba ayer a alguien que decía que no hay dinero para financiar el reconteo. Tendrán que sacar de algún lado, pero no puede quedar como resultado una sombra de duda, de frustración, de suspicacia en la ciudadanía, ¿no? Esperemos que este proceso de reconteo cuente o dé apertura a todas las vedurías que son necesarias desde las organizaciones políticas, desde la sociedad civil, desde las instancias de control, para que en efecto el resultado final esté apegado a lo que hemos decidido en las urnas los ecuatorianos, ¿no? Eso es fundamental. Y si esto altera un poco el calendario, no electoral del 11 de abril, sino de la campaña, pues habrá que aguantarse. Creo que en este sentido quien más preocupado debe estar es el candidato correísta, ¿no? Porque no sé si usted se ha dado cuenta, Rosana, que en este momento la atención del país está centrada en la disputa entre quién entra al segundo lugar, como si esa fuera la decisión final, ¿no? Como si ese fuera el resultado final. Y el candidato que gana en la primera vuelta pasaba a segundo plano, ¿no? Por más que hable, que diga, que pida, la gente no le presta mucha atención. Debe haber una preocupación, por eso están diciendo que se resuelva rápido. Es más, entre los interesados ya han proclamado un vencedor. Usted sabe que ya esta alianza de los sectores, de los grupos de poder, entre Lasso, Correa y Nebot, ya proclamó el triunfo del señor Lasso en segunda vuelta, y resulta que ahora estamos, si usted quiere, a foja cero, porque vamos a recontar una parte considerable de la votación de este país. Y no me sorprende, Rosana, que salgan algunas sorpresas. Ahora, Juan, yendo ya al tema de la segunda vuelta electoral, ¿cuál es la lectura en caso de que esto se resuelva? ¿Todavía pie en este momento a que el candidato que pasa a la segunda vuelta sería Guillermo Lasso? ¿Qué va a pasar con este proceso electoral frente al correísmo? Se habla de todos van a sumarse, todos deben juntarse en contra del correísmo, pero ahí hay un elemento bien interesante sobre el cual vale la pena una reflexión, que es precisamente Pachacutic, pero más que Pachacutic, la CONAIE. A ver, yo no me adelanto a hacer conclusiones sobre lo que sucederá con el reconteo de votos. Prefiero esperar para hacer una apreciación sobre un hecho real, peor aún en medio de esta incertidumbre y esta confusión. Lo que queda claro es que hay sectores que están interesados en que pase un candidato porque puede ser más fácilmente derrotado en la segunda vuelta. Me refiero al señor Guillermo Lasso, ¿sí? Y en cambio hay una apreciación que he visto en algunos expertos de que si llega el señor Yacu Pérez ganaría ampliamente la segunda vuelta. Entonces ahí lo que estamos, Rosana, no es frente a un tema electoral, estamos frente a un tema político. ¿Qué sucede? Vamos a poner una eventualidad, ¿no? Si yo no me quiero adelantar, solo una eventualidad. ¿Qué sucede si el señor Yacu Pérez llega a segunda vuelta y, como en efecto se presume, ganaría? ¿Qué sucede en una presidencia de un representante del movimiento indígena? Eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué estos grupos de poder se han opuesto de manera tajante a una eventual presidencia del señor Yacu Pérez?
quien además no se olvide que está absolutamente relacionado o articulado al triunfo abrumador de la consulta por el sí en la ciudad de Cuenca, y la defensa del agua, de la naturaleza, de los derechos ancestrales, de las fuentes de agua, páramos, etcétera, de una postura abiertamente antiminera. ¿Qué implica eso en las relaciones de poder futuras en este país? ¿Qué implicaría que llegue alguien que no es parte, que no está inserto en estas relaciones de poder que han sido muy típicas de la historia de nuestro país y que podría eventualmente hacer un gobierno, no hablemos aquí de revolución, nada, no, que son palabras mayores, un gobierno mucho más coherente con las necesidades de la mayoría de la gente, que ponga límites al abuso del poder que suelen incluir estos grupos económicos? Y eso es lo que está en disputa, Rosana, porque yo no veo mayor diferencia entre un gobierno de Lazo y de Arauz respecto de una serie de lineamientos económicos. No se olvide, Rosana, que durante 14 años han convivido armónicamente los gobiernos de Alianza País y los grupos empresariales, que se han enriquecido tremendamente con la bonanza que hemos vivido. Ahí no va a haber mayor conflicto, pero sí puede haber discrepancias profundas con una eventual presidencia del señor Yacu Pérez. Creo que eso es lo que está en discusión en este momento. Más, o sea, sin restarle importancia a la parte, pero esto es lo que tenemos que ponerle atención, lo que le estoy señalando. Y efectivamente, Juan, el día de ayer le escuchábamos a Yacu Pérez que le decía a Guillermo Lasso, señor Lasso, usted no le va a poder ganar al correísmo, yo sí le puedo ganar al correísmo, pero esto nos muestra quizás una nueva polarización profunda en el país, correístas frente a no correístas. Yo creo que más bien lo que está ocurriendo en este país es una opción entre un gobierno más democrático, más honesto, y opciones que están absolutamente vinculadas con la corrupción, como en el caso del correísmo, o con esas lógicas oligárquicas de abuso del poder, de abuso de las potestades políticas que podrían estar relacionadas con el señor Lasso y los grupos que representa. Creo que eso es lo que está marcando la diferencia actualmente. Fíjese que ahí hay un cuarto elemento en esta disputa, que es del señor Herbas, y ese voto que capta de sectores juveniles que probablemente, por razones que no viene al caso analizar este momento, que probablemente están buscando otras alternativas. Y es un voto fundamental, un voto significativo, el 16% del electorado, que le está diciendo al viejo sistema político, ya no nos interesa estas candidaturas viejas, ¿no? Tanto la del señor Arauz, por más que tenga 36 o 38 años, y el señor Lasso. Dice, teníamos que buscar otras salidas que sean alternativas, nuevas, diferentes. Ahí estamos frente a un escenario absolutamente novedoso en el país, Rosana. En definitiva, Juan, nos queda esperar pacientemente hasta que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados. Más bien diría impacientemente, en el sentido que tampoco es que se pueden demorar hasta las carreras griegas. Creo que ellos tienen que agilitar este proceso, hacerlo de una manera efectiva, ¿sí? Eficaz y, financiando o invirtiendo los recursos que sean fundamentales para hacerlo de una manera ágil, rápida, respetando el derecho al control de ese proceso de parte de los actores involucrados y de aquellas otras instancias que quieran hacer veeduría social, para que salgan resultados absolutamente transparentes. Lo que se necesita en este momento, Rosana, en este país es transparencia total. Bien, queremos agradecer la participación en esta mañana del licenciado Juan Cubi. Él es editorialista, analista político. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es